Su mente se fue llenando de odio que nuestro actuar educativo no logró diluir. Cierro esta introducción con una reflexión. En medio de tanto avance, hay algo que no podemos perder y es el énfasis que quiero dar a esta charla. El sentido humano de la educación. Lo voy a repetir, el sentido humano de la educación. Porque la educación no nació para formar usuarios de tecnología. La educación nació para formar con nuestra guianza seres humanos. En medio de tanto avance hay algo que no podemos perder, repito nuevamente, el sentido humano de la educación. Un mundo que cambia y nos desafía. Yo les digo a los docentes de la Universidad de Londres, sé que tengo excelentes profesores, pero ya no nos alcanza. Tenemos que ir más allá, porque la sociedad y el mundo han cambiado. Como docentes, estamos viviendo una transformación profunda. No es un cambio superficial, es un cambio estructural. Por un lado, tenemos la transformación tecnológica, de la cual hemos escuchado sus investigaciones. Muchos de nosotros tuvimos que aprender casi de un día para otro a dar clases en línea. Tuvimos que adaptarnos, reinventarnos, aprender plataformas, grabar videos, enviar tareas digitales. Nadie nos preparó completamente para eso. Pero aquí hay algo muy importante. La tecnología llegó rápido, pero la pedagogía tuvo que alcanzarla. Y en ese proceso, muchos docentes en América Latina hicieron algo admirable. En Colombia, en Perú, en México, vimos maestros dando clases por WhatsApp, enviando audios, llamando por teléfono a sus estudiantes, buscando la forma de no perder el vínculo. Eso no fue educación digital sofisticada. Eso fue educación profundamente humana. En México tuvimos el caso de un video que se hizo viral en la que estaba dando clase una profesora con sus alumnos en Zoom y de repente se empezó a oír gritos, regaños, inclusive hasta golpes del esposo de esta maestra. Los alumnos estaban viendo todo, estaban en línea, estaban en Zoom. Y los mismos alumnos fueron los que denunciaron este hecho. Entonces, fíjense todo lo que hemos pasado. Esa maestra decía, estoy frente a mis alumnos, por favor, ahora no. El sentido humano que le damos a la educación es muy importante, maestros. Lo que esa maestra hacía con sus alumnos, a pesar de un contexto muy complicado, como debe haber sido el familiar, habla de una alta responsabilidad de parte de nuestros maestros. Por otro lado, también estamos viviendo una transformación social. Hoy tenemos aulas más diversas que nunca, estudiantes con distintos ritmos, contextos familiares muy complejos como los que les acabo de relatar, realidades económicas difíciles, acceso desigual a la tecnología. Y frente a esto, la educación no puede ser igual para todos, porque los estudiantes no son iguales. El currículo, más que contenidos, es una oportunidad de transformación. En este contexto, el currículo obra un papel fundamental, pero tenemos que replantearlo. Durante mucho tiempo, el currículo se entendió como una lista de contenidos que había que cubrir, temas, unidades, exámenes, y el objetivo era terminar el programa. Pero hoy la pregunta debería ser otra. ¿Lo que enseñamos
realmente transforma la vida de nuestros estudiantes? Porque terminar el programa no garantiza aprendizaje y mucho menos garantiza formación. Hoy necesitamos un currículo que sea flexible, un currículo que pueda adaptarse a los contextos reales de los estudiantes. Muchos docentes en América Latina ya lo están haciendo, ustedes ya lo están haciendo. Durante la pandemia, por ejemplo, hubo maestros que dejaron de centrarse en tareas extensas y comenzaron a trabajar con proyectos más sencillos, con actividades relacionadas con la vida cotidiana, con evaluaciones más centradas en el proceso que en el resultado. Eso es innovación. No necesariamente usar la última plataforma, sino enseñar mejor con lo que se tiene. También necesitamos un currículo pertinente que conecte con la realidad del estudiante, con las diversas situaciones y circunstancias de nuestros estudiantes. No es lo mismo enseñar en un contexto urbano que en uno rural, y Colombia lo sabe bien, y México lo sabe bien. No es lo mismo un estudiante con acceso a Internet que uno que no lo tiene. No es lo mismo un estudiante que vive en condiciones estables que uno que enfrenta dificultades familiares. Y si el currículo no toma en cuenta eso, se vuelve ajeno, distante, poco significativo. Pero sobre todo necesitamos un currículo humanizante, un currículo que no solo forme en conocimientos, sino en valores, en pensamiento crítico, en sensibilidad, en empatía. Ustedes lo acaban de mencionar en todos los proyectos que hicieron. En Colombia, en México y en muchos países latinoamericanos, por ejemplo, modelos como los de la Escuela Nueva han demostrado que cuando el currículo se centra en el estudiante, cuando respeta su ritmo, cuando promueve el trabajo colaborativo, no solo mejora el aprendizaje, también se fortalece la dignidad del estudiante. Y eso es clave, porque al final, educar no es llenar la mente, es formar la persona. Finalmente, y no menos importante, hablemos de la inclusión. Hablar de transformación educativa sin hablar de inclusión es quedarse a la mitad. La inclusión no es solo permitir que todos entren al sistema educativo, como pudiera entenderse. No es solo abrir las puertas. La verdadera inclusión es lograr que una vez dentro, todos puedan aprender, participar y sentirse valiosos. Y aquí hay una distinción muy importante. Acceso no es lo mismo que inclusión. Podemos tener estudiantes conectados a una plataforma, sí, pero desconectados emocionalmente. Podemos tener contenidos disponibles, pero estudiantes que no logran comprenderlos. Podemos tener cobertura, pero no necesariamente aprendizaje. En muchas universidades de América Latina, incluyendo experiencias en Colombia, se ha avanzado en ampliar el acceso a la educación virtual. Eso es muy valioso, pero el reto ahora es otro. ¿Cómo logramos que esa educación realmente incluya? Tema bueno de investigación. La inclusión implica reconocer las diferencias, implica adaptar estrategias, implica acompañar procesos, cierto. Y sobre todo, implica mirar al estudiante como persona, porque cada estudiante trae una historia, un contexto, una realidad. Y cuando eso no se considera, la educación se vuelve excluyente, aunque no lo parezca.
pasemos al tema de la tecnología. La tecnología aliada, pero no protagonista. Aquí llegamos a un punto clave. La tecnología es una herramienta poderosa. Nos permite llegar a más estudiantes como nunca lo habíamos hecho, ofrecer más recursos, innovar en nuestras clases. Eso es innegable. Pero también hay un riesgo. Y ya vimos el riesgo al inicio de esta charla, lo que implica la tecnología, estar conectado 100% a la tecnología sin una guía, sin una familia, sin un profesor. El riesgo de pensar que la tecnología por sí sola mejora la educación. Eso es un gran riesgo. Eso no es cierto. Durante la pandemia, en países como Chile o Argentina, muchas instituciones implementaron plataformas, clases grabadas, evaluaciones automatizadas. Todo parecía muy organizado. Ustedes lo hicieron, lo hicimos nosotros en la Universidad de Londres. Pero muchos estudiantes se sentían solos, desmotivados, desconectados. Y muchos docentes, como el caso que les relaté, se sentían saturados, cansados, inclusive frustrados. ¿Por qué? Porque la tecnología estaba, sí, pero la conexión humana se debilitó. Y aquí está la clave. La tecnología no reemplaza al docente, jamás lo hará. La tecnología no sustituye el vínculo afectivo entre los alumnos, entre los docentes y alumnos, entre los mismos alumnos. La tecnología no educa por sí sola. La tecnología debe ser un medio y no un fin. Debe servir, sí, para acercar y no para distanciar. Para facilitar, no para complicar. Para humanizar más, no para deshumanizar. Educar para transformar. Qué bonita frase. Cuando integramos estos tres elementos, currículo, inclusión y tecnología, desde una mirada humana, profundamente humana, entonces sí hablamos de educación que transforma. Transforma, ¿por qué? Porque se adapta a la realidad, a las realidades, porque reconoce la diversidad, porque utiliza la tecnología con sentido y sobre todo pone a la persona en el centro. Eso es lo más importante. Y eso es lo que hoy el mundo necesita. No solo profesionales competentes, aunque es importante ser competente, pero implica que seamos personas íntegras, que nos preocupemos por el sentido humano de la educación. Quiero cerrar esta charla de educación que transforma, currículo, inclusión y tecnología en un mundo de cambio, con una frase que es el compromiso de educar con humanidad. Quisiera que se la llevaran. Todos ustedes que ahora son magísters, ahora que van a tener un nivel más en el terreno de la educación, no se olviden el compromiso de educar con humanidad. Podremos utilizar muchas herramientas, mucha tecnología, podemos abrir las puertas a nuestros estudiantes neurodivergentes, podemos hacer muchas cosas, pero si nosotros no educamos con humanidad, no va a funcionar. Al final, les recuerdo, la verdadera innovación educativa no está en la tecnología que usamos, sino en la manera en que tocamos la vida de quienes aprenden con nosotros. Nos corresponde a nosotros, los educadores, esta labor y tendremos nuestra recompensa,
se los puedo asegurar. Eso es mucha tensión, es muchos nervios, es mucho compromiso, pero tendremos nuestra recompensa. En el libro de Daniel, en las Escrituras, en Daniel 12:3, dice que los sabios resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan, como ustedes, los que enseñan a muchos, como ustedes, los que enseñan a muchos la justicia, resplandecerán como las estrellas por los siglos de los siglos. Maestros, todo lo que hacemos va a tener una recompensa. Si no la vemos, porque a lo mejor ya no alcanzamos a verla, tengan seguro, por seguro que ustedes han sembrado la semilla que fructificará en un mundo cambiante, pero será un mundo de que nuestros niños, nuestros adolescentes, serán los que lleven ese mundo a un mundo estable, no un mundo caótico como pudiera estar el día de hoy. Así que no se cansen de sembrar, por favor. Muchísimas gracias. Con eso termino la ponencia, Liliana querida. Muchas gracias. Pero me gustaría mucho, bueno, si me lo permites, unos Claro que minutitos sí. más. Me gustaría que hiciéramos una retroalimentación de esto que acabamos de hablar. No tiene que hablarse más, tiene que sentirse. Y antes de abrir el espacio de preguntas, me gustaría muchísimo que pensáramos cada uno de ustedes en una idea, en una frase o en una reflexión que les haya dejado esta charla, que hayan sentido, que les haya movido y que lo puedas llevar a tu práctica. Puede ser algo en lo que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, o sea, no necesariamente lo que yo he compartido pudieras estar al 100% de acuerdo. Pero me gustaría mucho que en el chat que yo tengo aquí abierto a mi derecha, pudieran ustedes escribir eso, una idea, una frase o una reflexión, cada uno de ustedes. Eso es lo valioso de esta charla. No que me hayan escuchado, que les agradezco muchísimo que me hayan escuchado, pero quiero la retroalimentación de saber qué piensan, qué se llevan. Entonces, escriban en el chat, por favor, lo vamos a leer todos los que ustedes escriban. ¿Quién se anima a escribir? Ahí Yo vamos aquí. escribiendo, la profe Luz Betty se anima a hablar, ella levantó la mano, entonces, Adelante, Luz Betty, adelante, Luz en Betty. los que los demás escriben. Quiero ver cada uno tiene que escribir algo en el chat. Eso es lo verdaderamente Ok. importante. Adelante, Luz. Muchas gracias, me encanta poderte volver a ver, doctora Carmen. Hace unos días que no nos conectábamos, me encanta además escucharte acá. Pues yo sí me atreví a escribir en el chat, educar para ser una mejor sociedad, eso es transformación educativa. Yo pues sí creo que somos muy, desde un minuto estaríamos muy en la línea con lo que tú nos compartes hoy, que educar no es desplegar un montón de contenidos o traer un montón de herramientas, todo sí es útil y no podemos negar los avances contemporáneos, no podemos negar el rol de la IA en educación hoy porque pues estaríamos haciendo daño y no bien, pero el centro siempre va a ser la sociedad, el ser humano y los territorios. Así es que estoy totalmente de acuerdo de que yo puedo traer 10 tecnologías, pero si no tienen un sentido, si no miramos hacia dónde van, a quién le aportan, y que estamos haciendo sociedad desde formar a nuestras personas más desde la maestría, que hay mucho impacto en territorio, pues se pierde todo el sentido. La transformación educativa es cómo llevamos todo esto a transformar nuestras realidades, a transformar nuestros territorios, a dar un aprendizaje significativo y a también a resignificar la vida de nuestros estudiantes como en el sentido de cómo se ven como docentes, de que el rol docente no es saber un montón, sí tenemos que saber un montón, sí, tenemos que actualizarnos permanentemente, sí, el mundo de hoy es súper, súper competitivo y nos compete, pero lo primero que nos compete es entender nuestro papel en la sociedad, es entender que desde un proyecto, porque aquí lo vivimos permanentemente y sé que tú también en tu institución,
Desde un proyecto podemos hacer un aporte a una comunidad. Eso es transformación educativa. Entonces quería agradecerte esta charla, a mí me inspira, me pareció diferente, digamos, como muy inspiradora y muy de la pasión que compartimos, entonces quería eso y reiterar el agrado de volvernos a ver por acá. Doctora Carmen, te estaré contactando la próxima semana. Muchas gracias, Luz Betty. Sí, esa es la idea. Esa es la idea de estas charlas. Digo, ustedes han hecho unas investigaciones impresionantes. He estado viendo sus proyectos y ya está listo los proyectos, pero ahora hay que agregarle este factor que es el principal. Lo que hagamos, hagámoslo con amor, con compromiso, con sabiendo que estamos tocando vidas. Eso nunca se nos debe olvidar. Porque he visto muchos profesores que están muy capacitados, que han estudiado doctorados, y a la hora que están en las aulas, a la hora que están en las comunidades, mm, mm, no hay, hay mucha técnica, pero no hay este compromiso de corazón que es el que quisiera yo que quedara en nuestros corazones. Gracias, Gladys, por tu comentario. Es cierto, siempre tenemos que dar lo de nosotros, sí, lo mejor de nosotros sin esperar nada a cambio. Sí, pero te aseguro que con esa actitud de todas maneras, tú vas a tener una recompensa. Gracias, Gladys. Ángela nos escribe que la educación mediada por la tecnología se convierte en un reto en el aula. Díganmelo a mí, díganme lo que, pues, tiene 50 años que yo salí de la normal, 50 años de ser maestra. Y mis clases siempre eran presenciales. Cuando mi director general me dijo, pues ahora todo lo vas a hacer en línea, yo estaba a punto de renunciar, porque decía yo, no, ¿cómo? No voy a poder. Pero es muy importante, como tú dices, Ángela, que sepamos usar la tecnología como una herramienta, por supuesto. Eh, Angie, por supuesto, llevar todo lo que aprendemos al aula, eso es una educación transformadora, pero sobre todo humana, me encanta. Es el resumen de lo que acabamos de hablar. Paula, gracias, sí. Educar es transformar, incluir, innovar y adaptarse al cambio desde una parte humana. Humana es la palabra, humana. Estoy estudiando un diplomado en Argentina que se llama Inteligencia Artificial con sentido humano. Y me encanta porque estamos viendo la parte humana, no la parte tanto de las herramientas, de las aplicaciones, de la programación, sino lo humano de la inteligencia artificial. María Isabel, gracias. Dice que tu reflexión preferida es no vivas para tu presencia, no vivas para tu presencia, para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta. ¡Wow! Excelente, sí. Estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Pues son los que se han animado a escribir, pero si alguien quiere abrir su micrófono, hacer un comentario más, una reflexión más, alguna pregunta, nos queda creo tiempecito, ¿verdad, Liliana? Yo sé que ya tienen hambre, ¿verdad? En Claro que Colombia sí. se come temprano, ya estar así como que, ya por favor, vámonos a comer. Pero enviamos unos minutos para reflexionar en ese tema. Sí, yo quisiera hablar, doctora Carmen, me tocó mucho tu reflexión inicial y sé que a muchos de los asistentes aquí, porque en Colombia también estamos viviendo en tiempos violentos y difíciles en los contextos educativos en los que trabajamos y sé que es muy difícil entender las razones por las que nuestros jóvenes hacen lo que hacen, ¿no? ¿Qué está pasando en ese entorno fuera de la escuela, ¿no? Yo he tenido la oportunidad también de ser maestra de educación básica y media y precisamente hacía una reflexión con los padres de mis estudiantes. Les decía, ¿en qué están viendo en casa? Sí, que estamos trabajando en casa. ¿Dónde está esa parte formativa de la fuera de la escuela? Porque parece que en los entornos latinoamericanos se le entregan a la escuela todas las responsabilidades formativas y educativas, ¿no? Y entonces si el chico es grosero es culpa de la escuela,
Si es asesino es culpa de la escuela, si es respondón es culpa de la escuela, y parece que la familia se pierde en ese camino, ¿no? No sabemos qué pasa y pues hay que entender que están en la escuela 6 horas, 4 horas, dependiendo del país, y el resto están en casa y muchas veces si están solos, pues está pasando eso que vimos, ¿no? Ellos están solos con su ordenador o solos con su celular, permeados por un montón de información, por todo tipo de información, y pues es la sociedad o es la generación con más información de toda la historia, pero sin saber qué hacer con ella, ¿no? Entonces es muy Así complejo es, el tiempo que estamos viviendo. Para los maestros y los que vienen, creo que mucho más, ¿no? Nosotros así ya vamos es, de salida. Sí, sí. así es. Pero pues mientras estemos, Mm. Liliana querida, aquí estamos y además estamos formando a nuevos maestros. Entonces, es muy importante, y esos maestros son jóvenes, o sea, Sí, también están a veces muy atrapados con la tecnología. Entonces, nos corresponde a todos los que estamos en esta sala, y si esta charla se puede difundir, nos corresponde hablar del compromiso de no perder lo humano en nuestra actividad tan esencial que es la educación. sí, sí, es verdad. Agradecerte mucho, profe Carmen, por estar aquí, por estar en nuestra sublínea. Ojalá puedas volver a compartir con nosotras o podamos hacer cosas entre las dos universidades. Esa reflexión fue muy, muy impactante, sí, esa parte humana fundamental para irnos a almorzar y a reflexionar un poco con ello. Te agradecemos por estar aquí. Bueno, y pues ahora en la tarde, a todos los asistentes, a las 2 de la tarde regresamos después de almuerzo con nuestro último proyecto que se llama Tecnologías Digitales en contexto de las prácticas pedagógicas, una aproximación a la experiencia de docentes de preescolar básica y media de la región andina colombiana, ¿sí? Entonces los esperamos a las 2 de la tarde y muchísimas gracias entonces por estar aquí toda esta mañana. Que Muchas tengan un gracias. feliz almuerzo. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.